Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Todopoderoso Yahweh les bendiga ricamente. Estamos una vez más reunidos por esta vía para continuar con nuestra serie de estudios sobre el Evangelio del Reino y el Anticristo. Hemos estado transmitiendo estos estudios y hemos estado hablando sobre el milenio, el reino de Yahweh aquí en la tierra, y desde el cielo, Él sentado, reinando a la diestra de la majestad en las alturas, y los mártires que murieron por causa del testimonio y por la palabra, que están sentados sobre el trono, reinando en alma, esperando el día de la resurrección, al final de la gran tribulación, donde aparece el Mesías en gloria y todo ojo le verá, para así de esa manera poder estar por la eternidad con nuestro Salvador en cielo nuevo y tierra nueva. Para los que no me conocen, soy Joel Enrique del Rosario, pastor de la congregación El Redil de Salvación. Y en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio sobre el Evangelio del Reino. Esta es la parte 8 de este estudio, esta serie de estudios que estamos dando. Vamos a orar para que el Padre sea que dirija este estudio que tendremos en este momento. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú nos das la vida, el aliento. Te pedimos en este momento, Padre Santo, que tú dirijas este estudio, que tu Espíritu de Santidad nos guíe a toda verdad, nos ilumine, nos dé el entendimiento. Cúbrenos con tu gracia y tu santa presencia esté ministrando nuestras vidas a través de este estudio. Gracias te damos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Bien, la clase anterior, el estudio anterior, estuvimos hablando del anticristo, algunas de sus características, y estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo presenta al anticristo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y estuvimos viendo entonces que se trata de un personaje, pero a la vez el misterio de la iniquidad que se estaba manifestando en el siglo I desde el comienzo de la predicación del Evangelio. El anticristo es presentado como un espíritu que estaba operando a través de personajes en esa época y en el transcurso de la historia hasta en el momento que estamos, pero que se va a manifestar, solo que hay alguien que lo detiene hasta que a su debido tiempo sea quitado, y cuando sea quitado de en medio el que lo detiene, entonces se manifestará el inicuo, en el cual, dice la Escritura, el Mesías, el Señor, matará con el resplandor de su venida. Quiere decir que el anticristo aparece primero y Yeshua aparece luego en su segunda venida en gloria. Importante esta parte, en su segunda venida en gloria es que elimina al anticristo. Estuvimos viendo también que el anticristo tiene una tipología en Antíoco Epífanes, en el libro de Daniel, en su capítulo 11, capítulo 7, capítulo 8, aparece una tipología del anticristo con los reyes de la época de los imperios, como Grecia, por ejemplo, Babilonia, Medo-Persa, Roma. Toda característica de los imperios de esa época que se reúnen
y el profeta Daniel lo ve como una bestia grotesca con 7 cabezas y 10 cuernos. Es una representación del salvajismo y cómo se ve la bestia devorando carne, haciendo estrago y trillando toda la tierra. Esos imperios que han pasado están conjugados en el anticristo que vendrá al final como una persona que se manifestará en los tiempos de la gran tribulación. Y vemos que dentro de su característica tiene unas habilidades sorprendentes, como es el hecho de que habla cosas grandes, maravillas, y es un blasfemo. Sus características más sobresalientes: es el que provoca la gran tribulación, como dice Daniel, como nunca antes lo ha habido ni lo habrá, y que persigue a los santos, lo hace objeto de gran tribulación. Y es bueno aclarar que cuando hablamos de gran tribulación es contra los santos, los escogidos, el pueblo de Yahweh en toda la tierra. Tribulación es una cosa y juicio a las naciones es otra cosa. No podemos mezclar tribulación con juicio. La iglesia, el pueblo de Yahweh, no va a pasar por los juicios finales. La gran tribulación es la que va a ser, es por la que los creyentes van a pasar. Los juicios caerán inmediatamente, la iglesia sea arrebatada a las nubes. Entonces comienza el juicio a las naciones, comienza la destrucción y todo será un cataclismo. Pero dentro de la gran tribulación se dan algunas manifestaciones de cómo la tierra es sacudida, cómo la tierra se ven señales, pero recuerden que esas señales, dice la Escritura, son principio de dolores. No es el fin aún. Cuando llegue el fin, entonces es a lo que se le llama en las Escrituras el juicio final, el día grande y terrible de Yahweh. Antes que llegue ese día, el pueblo de Yahweh tiene que ser probado, tiene que pasar por la angustia de Jacob, y es por el objeto que se va a manifestar. El anticristo con los sellados, con los enemigos del evangelio. Entonces, vemos que al final el anticristo termina siendo destruido por la venida del Mesías, porque durará poco tiempo, como dice la Escritura, por causa de los escogidos, del pueblo de Yahweh que pasará por la gran tribulación. Esos tiempos serían acortados, pasaría rápido. Es un tiempo corto del cual hemos estado hablando. Esto es en resumen para los que no estaban en el estudio anterior o los que estaban, para que se les refresque la memoria. Cuando hablamos entonces del evangelio del reino y el anticristo en Apocalipsis, siguiendo la secuencia, vamos a enfocarnos en este momento a ampliar un poquito más en cuanto a la manifestación del anticristo en el tiempo previo a la venida de nuestro Salvador. En este estudio de hoy, número 8, entonces vamos a ampliar sobre este aspecto de la bestia. La bestia matará los 2 testigos de Apocalipsis 11. Los 2 testigos de Apocalipsis 11. Dice el verso 7 de Apocalipsis 11: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo
hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros de Apocalipsis 11. Entonces, hay que ver dentro de la profecía, dentro de Apocalipsis, en cuanto a la simbología que tiene esto. Vemos primero que los dos olivos representan las dos casas de Israel, en primera instancia. Los dos olivos representan las dos casas de Israel. Estamos hablando de Efraín y Judá, casa del norte, casa del sur, 10 tribus, 2 tribus, que componen las 12 tribus de Israel. Entonces, representan en su totalidad los dos olivos, en la cual se habla en el libro de Romanos capítulo 11. Los dos candeleros, estos representan las iglesias compuestas de judíos y gentiles. Igual, casa del norte, casa del sur, Efraín y Judá. Efraín, en este caso, los gentiles. Judá, los judíos, incluyendo los de la época. Esos son los dos candeleros que están delante del Señor. Los dos testigos también son mencionados como dos testigos. Son dos personas que posiblemente representan las dos casas restauradas. Posiblemente representan las dos casas restauradas. Quiere decir que al final van a salir dos personajes que tienen realmente el espíritu de Elías y Moisés. No son Moisés y Elías literalmente que van a descender y van a estar aquí. No, tienen el espíritu de Elías y Moisés. O sea, cuando hablo de espíritu me estoy refiriendo al ministerio de Moisés y de Elías. Lo mismo que ocurrió con Juan el Bautista, que preguntaron que si él era el Elías que había de venir, porque se asumía que Elías iba a venir antes que el Mesías para preparar el terreno, para atraer al arrepentimiento el corazón de los padres hacia los hijos. Y eso se toma en cuenta para el tiempo del fin también. Juan era el Elías que había de venir, dijo Yeshua, pero no lo recibieron. Quiere decir que se repite la historia, vuelve otra vez la profecía y toma un matiz de lo que significa preparar el camino para la venida del Mesías, pero en este caso con Moisés y Elías en cuanto a su ministerio en dos personas del tiempo del fin que se van a estar manifestando de forma personal en el mundo. Les llaman los dos olivos o los dos testigos, como dije, representando a las dos casas, a los dos olivos, los dos candelabros. Esto es en términos simbólicos en cuanto al pueblo en general, pero posiblemente dos personas que han de surgir cuando empiece la gran tribulación. Es una señal también que se debe tomar en cuenta cuando se comience a hablar de estas dos personas que van a estar, uno hablando del arrepentimiento que tienen que tener los gentiles, en este caso el espíritu de Elías atrayendo al pueblo a los pies del maestro, y Moisés hablando de la Torá, atrayendo a la gente a la Torá. Un ministerio enfocado a los judíos, un ministerio enfocado a los gentiles. Esta es la interpretación más acercada de lo que Apocalipsis quiere presentar. La bestia tiene autoridad y poder del dragón. Según Apocalipsis 13, verso 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar
una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vemos entonces que la bestia surge del mar, que es las naciones. Las 7 cabezas son 7 montes y 7 reyes, y los 10 cuernos, 10 reyes, que representan gobiernos de grandes potencias. Grandes potencias. La bestia tiene las características de los imperios vistos por Daniel. Hermanos, aquí estoy resumiendo, porque de estas profecías se ha hablado mucho, de los imperios que vio Daniel, específicamente 4 imperios grandes que iban a surgir. Se habla de naciones, 7 montes y 7 reyes. También se habla de 10 cuernos, que son 10 reyes, que se van a unir. Se van a unir en el final de los tiempos, que de una manera coordinada estarán siendo protagonistas de lo que va a ser el poder que tendrá la bestia, y ese poder que tendrá será dado precisamente por Satanás, el dragón. O sea, se está hablando de un poder y de una autoridad muy grande a nivel mundial. A nivel mundial. Y se está hablando de potencia, de imperio, no de cualquier país. Se está hablando de cabezas, de montes, reyes, gente con grande autoridad. Esto nos hace ver entonces hacia dónde la profecía se está dirigiendo. En la medida que se va acercando el tiempo, estaremos viendo con más claridad las profecías. Con más claridad estaremos entendiendo los tiempos, las profecías, cómo se van dando, cómo se van manifestando. Recuerden, hermanos, Apocalipsis es un libro muy complejo por el tema de que tiene muchos símbolos y no podemos tomarlo a la ligera. Hay que saber interpretar Apocalipsis en base, recuerden, en base al Mesías y los apóstoles, cómo interpretaban los eventos y las profecías del fin. Apocalipsis está entrelazado y está de forma paralela en todo el libro, por lo cual tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar cualquier símbolo de Apocalipsis, tomar en cuenta la misma escritura y la interpretación de los apóstoles y el Mesías, como estuvimos estudiando anteriormente. Pero mientras tanto, aquí es importante que notemos que la bestia, llamado de esta manera en Apocalipsis, la bestia, es el anticristo. Aunque Apocalipsis no menciona la palabra anticristo, pero sí lo menciona el libro de Juan. Primera de Juan menciona al anticristo y se denota claro de qué se está hablando en este capítulo 13 de Apocalipsis. La herida de muerte de una de sus cabezas dice
el verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La cabeza herida representa una nación o reino, pero también un rey. Noten que tiene doble aplicación. Representa una nación, pero también representa un reino. Y esta cabeza es una de las cabezas de la bestia. De la bestia, que recibió una herida de muerte. Esto tiene que ver mucho con la caída de un imperio o la caída de un personaje que en el tiempo de la historia se fue manifestando, cómo cayeron ciertos imperios y cómo cayeron ciertas personas, pero que se habla de que ese imperio resurge y esas personas resurgen, pero no significa que esa persona resurja de forma literal, que alguien haya muerto y que luego resucite. No se trata de eso. Se está hablando de una herida de muerte, simbólicamente de un personaje que actúa en el pasado con el espíritu del anticristo, y que ese personaje resurge de nuevo, pero con el espíritu del anticristo. Un personaje contemporáneo o actual que se levante, si fuera el caso, y que tenga la misma característica y actitudes y espíritu de esa persona que cayó en el pasado. Un emperador, un rey, un personaje que haya hecho estragos, que tuviera el espíritu del anticristo, y que ahora ese espíritu, o vamos a decirle así, ese demonio que poseía a esa persona, ahora entra en ese personaje del fin, y entonces resurja. Es ahí donde podemos entender de qué trata Apocalipsis con relación a esta herida de muerte que recibe. Se ha interpretado de muchas maneras. En la medida que ha pasado el tiempo, la gente ha tomado como referencia personas, llámese el imperio papal y ciertos papas que recibieron herida de muerte, como fue Juan Pablo II, que de hecho fue herido de muerte literalmente en un atentado. También tenemos el Vaticano, que recibe una herida de muerte por Napoleón, quitándole su poder y autoridad en el 1798. Estamos hablando entonces de cosas que ocurrieron en el pasado, que daban una especie de luz de cómo se podía manifestar que cayera un imperio o un personaje o un rey, pero que se traslada al final viendo cómo resurge un imperio, cómo resurge un personaje muy parecido al de la historia pasada. Es de esta manera que podemos entender un poco más claro Apocalipsis, sin señalar directamente a una persona o un imperio específico, porque de hecho hay variedad en cuanto a eso, porque también podríamos mencionar el imperio otomano, que surge en el año 600 con el Islam, y que se convirtió en una gran potencia en Oriente y parte de África y de Europa, llegando incluso casi hasta España, pero que fue vencido por las cruzadas del papado. Si fuéramos a mencionar imperio, también tendríamos que incluir el imperio otomano, que tiene características muy parecidas al papado, muy parecida. Tiene características muy parecidas al imperio europeo.
Entonces hay que tener cuidado a la hora de interpretar a quién específicamente se refiere esta bestia. Pero en la medida que vamos avanzando nos vamos dando cuenta de señales muy fuertes a la cual debemos prestar atención para no caer en errores. Es importante, hermanos, que tomemos en cuenta todos estos aspectos para poder interpretar Apocalipsis de forma más adecuada, sin caer en fanatismo ni de dogmatismo que nos haga luego equivocarnos a la hora de interpretar un símbolo de Apocalipsis. Dice también que tiene gran habilidad de comunicación y es blasfemo por poco tiempo. Blasfema por poco tiempo. Dice el verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Note bien aquí, este personaje que se le llama la bestia, dice que habla grandes cosas y blasfemia, o sea, tiene un poder de comunicación, una tremenda habilidad de hablar, de comunicarse. Esta es una de las características más peligrosas del anticristo, hermanos. Más peligrosas. Porque en su comunicación, en su forma de hablar, es el instrumento de engaño. Su filosofía, qué es lo que enseña y contra quién blasfema, contra el nombre de Dios, contra Dios, contra su tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? Su pueblo. Él no va a blasfemar contra un local, contra un templo, es contra su pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Yahweh, hermanos? Volvemos a repetir la pregunta. ¿Cuál es el pueblo de Yahweh? Su pueblo, la iglesia, la congregación de los santos, Israel entre las naciones, el Israel restaurado. Ese es el pueblo contra el cual él va a blasfemar. Va a afilar la espada contra nosotros los creyentes y de los que moran en el cielo, llámese los ángeles, llámese los creyentes que ya han muerto. Es contra eso que se levanta. Es otra señal de cómo se va a poder ver que el anticristo ha surgido, cuando ese personaje, ese gobernante mundial, respaldado y con autoridad del mismo Satanás y de las naciones y potencias que se reunieron para apoyar, para poner a este gobernante en la tierra, va a tener elocuencia, va a tener la capacidad de engañar con su habla, atraer a las personas, un personaje muy carismático, un personaje muy llamativo, una persona que hablará y la forma de hablar convencerá a muchos por el engaño y por sus blasfemias. Habla de 42 meses. Esto representa un breve tiempo. Recuerden, estamos hablando del tiempo de Apocalipsis, de cómo se presentan las fechas y los cálculos del tiempo, de forma simbólica. No se pueden tomar de forma literal. Los 42 meses representan un poco de tiempo
relativamente hablando, aunque va a parecer largo por la forma de acción que se va a estar ejecutando contra la iglesia. Va a ser difícil, va a ser un tiempo fuerte, por eso debe ser corto, pero a la vez muy fuerte, muy agrio, hermanos. Ahí lo vemos, será una persona muy elocuente y convincente. Presentará una máscara de amabilidad, de amor, de complacencia, de protector, carismático, alguien tan amable, tan bondadoso. Pero detrás se encuentra la verdadera cara de este personaje, alguien que tiene un corazón lleno de oscuridad y de demonios, que viene por obra de Satanás, dice la Escritura. El inicuo viene por obra de Satanás. Va a ser una mezcla, el anticristo tendrá una mezcla de lo que es el carácter humano en su máxima potencia de maldad con la influencia de demonios del mismo Satanás. Por eso le llama el hijo de perdición. Aquí podemos ver entonces que el anticristo va a surgir también por medio de el ocultismo, el satanismo. Es alguien que está siendo preparado para cuando surja del abismo, como lo dice la misma Escritura. Surge del mismo infierno, de la oscuridad, de todo el mal concentrado en una persona. Satanás mismo le da la autoridad. Entonces, hermanos, es bueno que comencemos a entender de qué persona estamos hablando, cuáles son sus características y cómo poder identificarlo en su momento preciso, para que cuando surja no nos convenza con el habla, porque muchos van a tener comezón de oír, muchas personas van a querer escuchar palabras de amor, palabras de paz, palabras de unidad, y ahí estará el gancho. Vamos a tener los ojos abiertos, porque este tiempo que estamos viviendo es un tiempo peligroso, muy, muy peligroso, donde los falsos profetas, donde la manifestación demoníaca se van a ver cada vez con mayor intensidad, y nosotros los creyentes tenemos que estar bien alertas sobre todas estas cosas. Hace guerra contra los santos, también dice Apocalipsis capítulo 13. Dice el verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hermanos, cuando hablamos de la guerra que se hace contra los santos, esto nos da más luz, nos da mayor entendimiento de lo que viene para los creyentes, la gran tribulación. Si se le hace guerra a los santos para vencerlo y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación, entonces, ¿estará la iglesia en la gran tribulación o no? ¿De qué santo está hablando ahí? Los creyentes verdaderos. Los creyentes verdaderos. Contra eso es que él hace guerra. No contra un grupo de creyentes que supuestamente se quedaron después de rato y que habían vivido una vida desordenada, vacía, en pecado, y que se quedaron porque vino el Mesías y se quedaron aquí en la tierra, y entonces el anticristo viene a hacer guerra contra ese puñado de pecadores, de gente fría, de gente
no fría, tibia, que no aman a Yahweh, que no quieren saber de su palabra, que no tienen ningún apego al arrepentimiento y que viven una vida de pecado, y que después que venga el Mesías entonces el Espíritu Santo lo toma y se convierten en súper valientes. No está hablando de ese tipo de creyentes. Está hablando aquí de los santos del Altísimo. Está hablando de los creyentes que son sellados con el Espíritu Santo. Está hablando de esos que tienen la marca de Dios, que no se contaminaron, que fueron gentes fieles, gentes que no vivieron una vida en desorden, una vida apartada, y cada vez más se metieron, mientras más se acercaba el tiempo de tribulación, más buscaban de Dios, más se apartaban del pecado, más querían buscar la presencia de Dios. Esos creyentes son los que van a estar recibiendo la guerra de parte del anticristo, y muchos de ellos serán vencidos porque serán muertos, van a ser mártires. Es contra eso que hacen la guerra. Por lo tanto, no existe un rapto secreto. No existe un rapto antes de la gran tribulación. Lo que existe es un grupo, un remanente escogido por gracia que va a ser probado en la gran tribulación. Y ahí se va a saber cuáles son los verdaderos creyentes, cuáles son los que aman a Yahweh, cuáles son los que buscan su rostro. Ahí es que se va a saber. Por eso, hermanos, tenemos que estar claros en quién hemos creído, dónde está puesta nuestra fe, porque cuando se levante la guerra contra los santos, tenemos que estar listos, preparados, si es necesario morir por el Mesías. Si es necesario entregar nuestra vida, afrontar las consecuencias, que así sea y se haga la voluntad del Padre. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Hermanos, no tengamos miedo. El reino de los cielos se torna violento, sufre violencia, y solamente los valientes lo arrebatan. Nosotros somos los vencedores por medio de Yeshua el Mesías. No somos de los que se entregan al mal, de los que se rinden por una persecución. Somos los que cuando son enfrentados, los que cuando enfrentan persecución, se levantan con poder, arrecian la fe, enfrentan el mal y vencen en el nombre de Yeshua, no con espada, no con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Creyentes que en este tiempo estén pecando, que estén jugando con la palabra de Dios, tratando de burlarse de Dios, hundido en la fornicación, en el pecado y en toda clase de inmundicia, van a sucumbir. Satanás lo va a agarrar entre las uñas. No juguemos con Dios, hermanos. Este es un tiempo en que tenemos que estar apercibidos, abandonar toda clase de pecado que nos está arropando, porque el Señor nos está dando el tiempo necesario para prepararnos. Pero hay gente que está jugando con Yahweh. Se lo estoy diciendo de corazón, con todo el amor del mundo, pero me duele ver cómo muchos creyentes están jugando y apartándose más y más de Dios, porque no hay forma de congregarse, no hay forma de estar juntos, y se están aprovechando de esta situación para pecar. El Padre lo está viendo y no va a pasar por alto esa manera de vivir. No lo va a pasar por alto. Este tiempo es un tiempo
de recreo ni de vacaciones. Este es un tiempo que se nos está regalando para que nos beneficiemos buscando la presencia de Yahweh, orando. Por eso los caballeros nos estamos metiendo en oración, las damas se están metiendo en oración, los jóvenes se están metiendo en oración, la familia en oración. 12 de la noche estamos orando 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Los creyentes, los caballeros que quieran incluirse se lo voy a anunciar por último. Los caballeros que quieran incluirse en esta campaña de oración, estamos reuniéndonos jueves y viernes, 12 de la noche, a orar, a interceder, a buscar el rostro de Yahweh. Los que quieran unirse, comuníquense con nosotros y lo vamos a incluir en el grupo de oración. No vamos a obligar a nadie a orar. Si usted no quiere orar, si usted no quiere buscar el rostro de Yahweh, ese es su problema. Pero estamos buscando hombres y mujeres que quieran acercarse a Yahweh, que quieran buscar su rostro en este tiempo que estamos viviendo. Seguimos entonces, hermanos, con el desarrollo de este capítulo de Apocalipsis, el capítulo 13. Los que no están inscritos en el libro de la vida lo adoraron. Mire qué dice el verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Los que no están inscritos en el libro de la vida, los impíos, los no creyentes, los creyentes falsos, los apóstatas, son los que se postrarán a adorar a la bestia. Y es importante que notemos que se enfatiza la adoración a la bestia, al anticristo. Quiere decir, hermanos, que este personaje viene a exigir que se le adore. Va a exaltar su persona. Va a engrandecerse por encima de todos los hombres, por encima de todas las religiones, por encima de nuestro Creador. Es una característica clave para entender cuando el anticristo surja. Viene primero mansito y luego arropa a la gente y recibe la adoración del mundo. ¿De quiénes? De los que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Está su nombre inscrito en el libro de la vida, hermano? ¿Está su nombre inscrito en el libro de la vida? Si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, usted va a adorar al anticristo, a la bestia. ¿Cómo sé que mi nombre está inscrito en el libro de la vida? Porque me acerco a Yahweh, porque busco su rostro, porque quiero obedecer su palabra, obedecer su Torah, sus mandamientos, conforme la palabra nos lo enseña, conforme el Espíritu nos guía, como el Maestro nos enseñó, como debemos obedecer su mandamiento, porque Él dijo, si me amas, obedeces mis mandamientos. Si amo a Yahweh, si quiero obedecerle, si quiero buscar su rostro, si me estoy apartando del materialismo, entonces indica que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Es simple. Es la muestra que tenemos de cuáles son los que se van a oponer a la adoración y cuáles van a ceder a la adoración a esta persona. Seguimos entonces. La segunda bestia tiene la autoridad de parte de la primera bestia. Hay 2 bestias, 2 personajes. Primera bestia, segunda bestia. Dice el verso 11.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Quiere decir, hermanos, que la segunda bestia está ahí para hacer un trabajo, para hacer que la gente adore a la bestia. Significa que esta persona que se va a levantar es alguien que tiene una gran influencia en el mundo. Tiene una gran influencia. Va a acaparar la atención. Va a atraer a la gente. Va a atraer a la gente. Y entonces cuando surja, hará que la gente adore a la bestia, que se postre ante él, que le rinda pleitesía, que se entreguen por completo a su voluntad. Ese tipo de adoración, porque recibe autoridad de la primera bestia. El anticristo le da poder, le da autoridad a ese personaje para que haga un trabajo en el mundo. La segunda bestia hace grandes señales. No solamente habla, no solamente tiene el don de convencimiento, también hace grandes señales, dice el verso 13. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Está hablando del mismo personaje llamado Anticristo. Está hablando del mismo personaje que tiene el poder. Y este personaje, la segunda bestia, es el falso profeta. Es el que allana el camino al anticristo, es el que atrae a la gente al anticristo. Hace grandes señales. Hermanos, si Apocalipsis está hablando de señales y prodigios literales, el asunto va a ser más peligroso todavía. Porque si habla de un simbolismo, de cosas que se van a ver artificialmente, bueno, no tiene tanta relevancia. Porque nosotros los creyentes no nos sorprenden con cualquier cosa. No, a los creyentes no lo van a intimidar, ni a sorprender, ni a llenar los ojos con cualquier cosa. Pero cuando se habla de milagros y grandes señales, incluso hacer descender fuego del cielo, si fuera el caso de que esta persona viene con poderes satánicos para hacer grandes milagros, cosas sorprendentes, muchos creyentes van a caer en la trampa. Muchos evangélicos van a caer de rodillas ante el poder que se va a manifestar en este personaje llamado el falso profeta. El falso profeta, alguien que viene de parte supuestamente de Dios con una apariencia de oveja. Oiga como que dice, viene a engañar a los moradores de la tierra y se le permite hacer señales. Es una bestia vestida de oveja,
pero con dos cuernos. Significa, hermanos, que en realidad viene camuflajeado, viene vestido de piedad, viene vestido de hombre de Dios y hará grandes milagros sorprendentes. Eso se va a manifestar en medio de la gran tribulación y la gente va a seguirle. Los creyentes serán engañados, o vamos a decirlo así, supuestos creyentes van a ser engañados. Los que estemos velando, los que estemos buscando el rostro de Yahweh, los que estemos escudriñando las escrituras, metidos en la palabra, no nos van a engañar. Vamos a estar atentos a todas estas cosas. También manda a los moradores de la tierra a hacer una imagen y le da vida a la imagen. Interesante esto de la imagen. Miren qué dice el verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra. Estamos hablando del falso profeta, de la segunda bestia, con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Sigue enfatizando la adoración, la adoración, la adoración. El objetivo final del anticristo es ser adorado. El trabajo esencial de la segunda bestia, el falso profeta, es hacer que la gente se volque a los pies del anticristo. Esto es muy delicado, hermanos. ¿A quién es que usted adora? ¿Cómo adora? ¿A qué se apega? Eso es importante saberlo, porque en el momento culminante, en el momento cumbre, la adoración va a surgir. O usted va a adorar al Padre de corazón, en espíritu y en verdad, o va a adorar al anticristo. Simple. Eso es lo que nos está enfocando este capítulo. La adoración al anticristo. Y hay una imagen aquí que se le permite infundir aliento. ¿De qué está hablando Apocalipsis? Bueno, hay muchos que han interpretado de muchas maneras este aspecto de la imagen. ¿Será una estatua? ¿Será un robot? ¿Será una computadora? ¿Qué será? Se pueden decir muchas cosas de eso, porque de hecho se está hablando de un milagro, se está hablando de algo que va a dejar a la gente sorprendida, algo extraordinario. ¿Qué tipo de milagro es? No lo sabemos con certeza, no podemos especular mucho, pero podríamos ver ciertas señales, ciertas cosas que nos van dando luz sobre eso. Por ejemplo, no sé si alguien conoce ese edificio. Ese edificio se encuentra en Bélgica. Y es ahí donde se reúnen los que son parte de la ONU. El liderazgo de la ONU se reúne en este edificio. Ahí se hace todo tipo de planeamiento en cuanto a las agendas mundiales de cómo se opera a través de la ONU en conexión con los presidentes y gobernantes del mundo. Y se cree que este edificio contiene una computadora o una supercomputadora
de 3 pisos, donde reúnen todos los datos, toda la información a nivel mundial de cada persona, cada acto, cada acción, cada acontecimiento. Ahí está registrado. Se le llamó en su momento a ese edificio la bestia. La bestia. Pero es donde se reúnen los ejecutivos, secretarios de la ONU. Ahí se reúnen. Ahí tienen su centro de operación. Pero será de ahí, de esta supercomputadora que se encuentra en este edificio, que saldrá la imagen que recibe aliento. Se le permite al falso profeta infundir aliento a la imagen. Noten, el falso profeta tiene la autoridad de hacer que se le infunda aliento a la bestia y que esa bestia, esa imagen, hable y que haga matar a todos, a todo el que no la adorase. ¿Qué le parece? Y es interesante ver la forma que tiene ese edificio. La forma que tiene es una cruz invertida, a boca abajo, con los brazos para abajo. Interesante. Hay que ver de qué se trata y qué relación tiene eso con los acontecimientos proféticos. No vamos a especular, no vamos a decir que es eso, pero hay que tener los ojos bien abiertos sobre ese aspecto. Porque de ahí sale lo que podríamos llamar la imagen que habla. Bueno, la computadora habla. La computadora te da todo tipo de respuesta. Usted pone cualquier cosa en Google, cualquier cosa, y le da respuesta. Hay toda clase de tecnología inteligente, desde robótica y computadoras superinteligentes, con capacidad extraordinarias, quizás como no nos imaginamos. Si ese fuera el caso, escuche bien lo que estoy diciendo, si ese fuera el caso, que la imagen que se le infunde aliento, representando a la bestia, para engañar y para que la gente quede anonadado, va a ser algo que va a dejar con la boca abierta a la gente. El tipo de influencia que va a tener esta imagen, esta influencia a todos los seres humanos, porque va a ser algo que va a influenciar en la mente de la gente, en su accionar. ¿Cómo va a guiar a la gente a hacer lo que diga la bestia, lo que diga el anticristo? Por eso es tan delicado el tema, por eso hay que tener mucho cuidado a qué yo me aferro y a qué me apego. Porque si la tecnología va a jugar un papel importantísimo en lo que va a ser el desarrollo de la manifestación del anticristo, entonces hay que tener cuenta cómo yo me apego a la tecnología, cómo yo me hago totalmente dependiente de la tecnología. ¿Por qué? El ejemplo lo tenemos con los celulares. Los celulares se han convertido en una herramienta adictiva. La computadora se ha convertido en un aparato adictivo.
donde las personas se pasan día y noche conectados a este aparato, viendo toda clase de información, en especial no constructiva. Porque si usted me dice que usted se pasa el día y la noche estudiando la palabra, escuchando canciones, edificándose, buscando información edificativa, transmitiendo información edificativa y toda clase de influencia edificante, gloria a Yahweh. Pero el problema es que la gran mayoría de personas utiliza estos aparatos para dañar y para dañarse. La dependencia a la tecnología es muy peligrosa en estos tiempos, muy peligrosa. La inteligencia artificial y la bestia del Apocalipsis, puede que por ahí venga el asunto. No estoy diciendo que vaya a ser así, pero las señales y la evidencia que se están viendo es lo que indica cómo la tecnología atrapa a las personas. Por eso se le llama red, atrapa a las personas, la hace dependiente, adicta. Hay personas que no pueden vivir sin un celular. Se ha hecho importante porque se hacen muchas cosas muy buenas con él, pero a la vez puede ser una trampa. Puede ser una trampa. ¿Cómo usted viviría, hermanos? ¿Cómo usted viviría sin teléfono, sin computadora, sin televisión por cable, sin Netflix? ¿Cómo te viviría? ¿Cuál sería su estilo de vida? ¿Qué haría? Bueno, actualmente, en este momento, hay personas que no tienen para pagar cable, que no tienen para pagar internet, que no tienen para tener un celular, porque lo que consiguen es para comer, si consiguen, porque no tienen trabajo, no tienen ahorro, no tienen nada. ¿Cómo están esas personas? Algunos pueden estar sobreviviendo, otros tienen que estar muy frustrados, tienen que estar muy deprimidos porque se hicieron dependientes de esto. Pero el que se fue apartando, se fue desprendiendo de la vanidad, del ego, de la avaricia, y se ve sin nada de esto, no le va a hacer daño. No le va a hacer daño, porque de hecho puede llegar un momento en que todo esto no se pueda usar. La inteligencia artificial está sustituyendo a la humana. La inteligencia artificial está sustituyendo a la humana. Ya todas las clases, universidades, tareas, todo se hace por la computadora, por el celular. La gente no pone el cerebro a ejercitarse en cálculos, en tareas, escribiendo, tomando notas. La gente no lo está haciendo. Significa que el cerebro está entrando en un letargo que es dañino. Por eso, ojo con esto, hermano, ojo con esto. Porque lo que viene pronto y que ya está empezando a ejercerse en muchos países, especialmente en China, recientemente salió un artículo que habla de que China lanzó una moneda virtual, el Yuan se llama, parecida al Bitcoin,
Todas las compras se están haciendo en el gran porcentaje de los casos por celulares con un código. Todas las compras. Venta y compra por celulares. Transacciones por celulares. Ahora mismo en el país, lo más sencillo es que usted está en su casa, no puede salir, y le sugieren si las aplicaciones bancarias, haga su transacción, compre vía tarjeta en su celular, solo tiene que poner su número y muy cómodo, todo chulísimo, una gran comodidad. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? De esa facilidad, de ese engranaje, de esa conectividad, de esa comodidad tan grande. ¿Qué hay detrás? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial que se convierte en una red que nos puede atrapar. Escuche bien, hermanos. Nos estamos haciendo totalmente dependientes de la tecnología y que está llevando a la gente a apartarse de Dios en muchos casos, porque la tecnología, en vez de acercarlo, lo ha alejado de Dios, y a depender y a hacer la influencia mayor en su vida. Por eso, cuidado con la imagen que va a hablar y que va a infundir o va a influir a la gente a que adore a la bestia. Pero vamos a hablar un poquito de la marca de la bestia. La marca de la bestia, que es un tema también muy delicado, es un tema muy profundo, pero trataremos de darle algunos puntos claves para entender un poquito más o menos de qué se podría tratar. Dice el verso 16: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. En la mano derecha o en la frente. Se ha dicho que la marca es, unos dicen que es el domingo, que va a venir el anticristo y va a implementar el día de reposo el domingo, y que el que no obedezca el domingo no podrá comprar ni vender. Es una interpretación que tiene mucho tiempo en el aire. Muchos creen que es eso. Recuerden, no estamos afirmando ni negando, pero vamos a poner la lógica, el sentido común y la interpretación según el Espíritu nos guíe de cómo podría ser más o menos lo que viene. Esto es lo que dicen muchos el domingo. Otros que es la marca de Alá, el Islam, y que se va a utilizar una marca en la frente o en la mano derecha, o un símbolo que está representada por dos espadas, y que viene a ser también el nombre de Alá. Se enseña eso también en muchos círculos. Pueda que sí, pueda que no. Pero también está lo que es el código de barra. Se habló también mucho del código de barra puesto en los productos que se compran en los supermercados, en las tiendas. El código de barra, se habló de que era el 666. Y el microchip. ¿Cuál de esas será la marca? Bueno, en la medida que fue pasando el tiempo, muchas personas fueron identificando cuál era la marca, porque era lo que estaba ocurriendo en ese momento, y nos enfocábamos en eso. Pero ¿qué está pasando ahora? ¿Podría ser este el caso? ¿Podría ser la tecnología de lo que está refiriéndose la Biblia en Apocalipsis?
Bueno, muchos han escuchado hablar de esto, del ID 2020, del microchip promocionado por Bill Gates. ¿Será ese el sello de la bestia? Mucha gente está preocupada por este asunto y no es para menos. ¿Qué tal si ese fuera el sello? ¿Qué tal si ese fuera el sello? Entendemos que el sello tiene una influencia espiritual, tiene una influencia satánica completamente. ¿Estará el diablo utilizando la tecnología junto con influencia satánica, con ingredientes demoníacos dentro de ese chip? Pueda que sí, pueda que no. ¿A qué es que la Biblia nos manda? Simplemente a velar, a tener sabiduría, a no dejarnos influenciar ni engañar. Es a eso que nos manda. Por lo tanto, con este asunto, ¿qué es lo que recomendamos? Ojo pelado. Ojo pelado. Mucho cuidado. Vamos a ir observando qué pasa con ese asunto, para que no caigamos presa y nos dejemos engañar. El I-2020 es una tecnología que se está promocionando en la Unión Europea y Estados Unidos para identificar a cada persona a nivel mundial. Con el propósito, de lo que se ha dicho es que una persona que haya sido afectada por el virus, se le pone una inyección contra el virus, y para poder detectar quién tiene el virus, quién lo tuvo y quién fue inyectado, se necesita este instrumento llamado el microchip ID 2020 para que se pueda identificar automáticamente si usted fue inyectado contra la pandemia. Escuche bien. Y que esto va a ser obligatorio. Es lo que se ha propuesto. Todavía no está puesto como obligación, pero cuando comience a usarse, que de hecho ya hay muchos lugares donde se está implementando el sistema del microchip, hay muchos lugares. Cuando una persona lo tenga puesto en su mano o en su frente, esa persona puede comprar y vender. Esa persona puede hacer todo tipo de transacciones y estar dentro del sistema. Es un número de identificación donde se puede hacer transferencia bancaria, donde se puede comprar y se puede vender con solo poner el chip en el celular o en la caja registradora o en el banco. Identifica, entra y salir, porque tiene un número de identidad. ¿Qué significa esto? Que habrá un control total de la población mundial. Un control total. Y esto va a impedir que hayan cabos sueltos y que haya un descontrol y que sobre todo se sepa quién está infectado de un virus y quién no. Porque eso va a tener registro de su sistema corporal. Va a medir si usted tiene fiebre, si no tiene fiebre, si tiene gripe y no tiene gripe, qué tipo de enfermedad tiene. Ese chip está diseñado para tener un registro completo 24 horas al día, 7 días a la semana,
todos sus movimientos, todas sus acciones, todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, estará rastreado, almacenado. ¿Qué significa eso? Control total. Si esto vendría a ser el sello de la bestia, hermanos, agarrémonos. Se lo estoy diciendo con claridad. Ojo, no estoy diciendo que ese es el sello de la bestia. Estoy diciendo, si ese fuera el sello, agarrémonos. Porque entonces ya no podríamos depender de celulares, de computadoras, ni estar dentro del sistema. ¿De qué dependeríamos entonces? ¿Qué haríamos entonces? ¿Seguiríamos dependiendo del sistema, de mis bienes, de lo que poseo, del dinero que de hecho se está haciendo cambios fuertes con eso? ¿O dependeré de Yahweh? ¿Qué elegiré? ¿Hacia dónde iré? Piénselo. Porque dice ahí, nadie puede comprar ni vender sin la marca. Dice el verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Explico. Es probable que la imposición tenga que ver con las cosas que las personas más se apegan, que son las cosas materiales. Pero esto incluye las cosas de primera necesidad, como es la comida, bebida, pero especialmente el apego a lo material. El dinero, el Dios dinero, atrapa a la gente. El Dios vanidad atrapa a la gente. Por eso este sistema es tan peligroso, porque nos hace totalmente dependiente. Y mientras más usted se pega a lo material, más dependiente. Mientras más amor al dinero, más dependiente, más esclavo, más atrapado. ¿De dónde voy a salir? ¿De dónde que la Biblia me llama a salir? De Babilonia la grande, la madre de las rameras. Piénselo bien. El Bitcoin es una moneda virtual que está tomando un auge tremendo en el mercado. Aunque todavía no está totalmente legalizada por los gobiernos, está tomando un auge porque está siendo la tendencia. Los inversionistas más grandes del mundo están recomendando que se invierta en el Bitcoin. Uno de ellos, por ejemplo, Robert Kiyosaki, habla mucho de eso. Y otros. ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde que va la tendencia? ¿Cuál es la tendencia? Desaparecer el dinero en papel y depender de la tecnología con la moneda virtual. Se ha hablado mucho de eso. Entonces ahí, si uno no está dentro del sistema, no puede comprar ni vender. Si usted no está conectado a la red, no puede participar del movimiento económico. Si usted no tiene un celular, no tiene una computadora, no tiene una tablet, no tiene una cuenta en la red, un número bancario, usted no puede hacer ninguna transacción. Imagínese que no existe el papel, que no se pueda manipular, porque de hecho lo que se está diciendo es que el papel, la moneda, transmite el virus. Si usted va a un comercio y usted le devuelven 100 pesos en papel, esa persona que le devuelve el dinero lo tocó.
Pero la persona que llevó el dinero al supermercado, tocó ese dinero, no se sabe cuántas manos pasaron por ese dinero, y luego viene donde usted. ¿Cuál es la lógica que se está diciendo? Que el dinero tiene que desaparecer porque es un transmisor de virus. Tiene lógica. Entonces, es fácil de atrapar a las personas con el sistema que viene. Que no hay otra manera de poder estar dentro del sistema. Piénselo bien. ¿Vendrá por ahí el asunto? Piénselo bien. Analice en dónde está su cabeza puesta, si en el dinero o en Dios. Si en el dinero o en Dios. ¿Aprenderemos a depender de Dios y a vivir por fe? ¿Aprenderemos? No sé, pero les recomendamos que aprendamos a vivir por fe. Y por último, termino con esta parte del famoso 666. El 666 es un número de hombre. Se ha hablado muchísimas cosas del 666. Yo no vengo a darle una interpretación elocuente sobre esto, sino a tratar de hacer lo que nos dice Apocalipsis. Aquí hay sabiduría. Hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre. Su número es 666. Para entender un poquito de qué trata este asunto, sin tratar de identificar persona o nombre, vamos a ver un poquito de qué significado tienen los números en hebreo, específicamente cuando se trata del 666. Por ejemplo, el Aleph es el número 1. La letra Aleph en hebreo es el número 1. La B es el número 2. En el hebreo las letras son no solo letras, sino también números. La Gimel es el 3. Dalet 4. He 5 y Ba 6. Son los números de esas letras hebreas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Note que en esta parte aquí que le estoy señalando con el mouse, empezar a contar desde el 1, el 1 representa a Dios, 2 y 3, los números que componen raíces, porque las letras hebreas se componen, o las palabras hebreas se componen por raíces de 3. Cuando calculamos y hacemos la suma, 1 más 2 más 3 es igual a 6. Entonces esto equivale a la palabra mentira. El 6 es un número equivalente a la mentira. También representa al hombre. Note bien, al hombre, y representa también la mentira según la interpretación numérica. Esto tiene que ver un poquito con el tema de la gematría, que no nos metemos muy profundo en ese asunto, pero hablando de números en el Apocalipsis hay que tener sabiduría y entendimiento, dice la Escritura. Contemos y hagamos cálculo. El 4, 5 y 6, que viene siendo el Dale, Hey, Ba, tenemos entonces la suma de eso. 4 más 5 es 9, más 6 tenemos que son 15. 9 más 6, 15. Si sumamos 1 más 5, fraccionando el 15, nos da también 6. Hermanos, las 22 letras del hebreo tienen un significado. Y haciendo esta suma así consecutiva, siempre nos va a dar el 6 si empezamos a contar desde el 1.
siempre el equivalente, haga la prueba, calcule, después que usted termina del 6, empieza a calcular 7, 8 y 9 y sume eso y fracciónelo y le va a dar siempre 6, partiendo desde el 1. Si partes desde el 2, de este lado aquí donde está la B, Gimer, Dale, estamos entonces calculando el 2 más 3 más 4 es igual a 9. Aquí desde el 2 es donde empieza la escritura. Bereshit, Génesis, Bet, con la primera palabra que empieza con la Bet, que es el número 2. Por lo tanto, el 2 sumado en secuencia, 2, 3, 4, la suma de eso me da 9. Y el 9 en este conteo equivale a la verdad. La Biblia entonces empieza con el número 2. El 2 representa entonces la letra de la verdad. Sumada en secuencia me da el 9. El 9 representa entonces, simbólicamente hablando, la verdad. Entonces, si contamos 6 más 6 más 6, ¿cuánto da? 3 por 6, 18. Que eso es igual a 1 más 8 fraccionado, 9. Entonces, ¿por qué el 666 tiene un significado? Esto significa mentira repetida. Y la mezcla de la verdad con la mentira. Es el peligro del 666. Número de hombre multiplicado a la potencia. Mentira con ciertas verdades que deja a la gente alucinante. Este es el significado a primera vista de lo que significa el 666. Mentiras, engaño. El sistema de la bestia lo que trae es engaño, mentira, sistema humano. Y es por eso que no podemos aferrarnos al sistema humano. Si tuviéramos que depender de Dios única y exclusivamente, ¿estaría usted dispuesto? Tiene la fe para hacerlo, y si no, pídale al Padre que le ayude a que Él le dé de eso. Porque el justo por la fe vivirá, según Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que dice: he aquí el alma del que no es justo se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Este tiempo es un tiempo de empezar a aprender a vivir por fe, porque si nos quitan todo, si no podemos depender del sistema, no vamos a poder sobrevivir. Aprendamos a vivir por fe, agarrado del Altísimo, que Él nos sostendrá. Su gracia no nos abandonará. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Padre se va a glorificar en su vida si aprendemos a pegarnos a su verdad, a su presencia. Su Espíritu nos guiará a toda verdad. Yahweh le bendiga mucho, Yahweh le guarde en esta noche. Gracias damos al Padre por su bendición, por cada uno de ustedes. Si tienen algunas preguntas, la pueden hacer levantando las manos. Nos vemos en la próxima clase, el próximo estudio, que será el miércoles en la voluntad de Yahweh. Muchas gracias, Yahweh le bendiga y shalom.